Hola, buenas Hola, tardes. hola, hola. Hola, Muy buenas, ¿cómo buenas están? tardes. Bien, Muy bien, ¿qué tal les ha ido esta semana? Hola, Ana y Caro, que están ahí con la cámara. Bien ahí los demás, a ver, activen sus camaritas. Javier, David, ahí estoy esperando a ver quién más se conecta. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué tal? A ver, voy a estar leyendo en el chat o pueden ahí hablar con micro. ¿Qué tal fue esta semana? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, David. ¿Se escucha bien? ¿Sí se Sí, escucha bien? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, aquí voy a tener el chat activo. Ven mi pantalla también, ¿verdad? Sí, correcto. Buenísimo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al recap semanal. Hoy lo que vamos a hacer va a ser revisar todas las entradas que hemos tomado durante la semana aplicando el método SMIC. Vamos a detallar los patrones de entrada, ¿ok? Vamos a analizar también cuáles son esos patrones de entradas de los cuales nosotros podemos aprovecharnos y además cómo aplicar la gestión de riesgos según el contexto de cada operación, según si va a favor o en contra de la tendencia, ¿ok? Vamos a ver ahí qué pasó con la cámara. Sí. Ahí estamos, bien, 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 perfecto. Bueno, la idea justamente es que podamos ver cómo nos podemos aprovechar de estos movimientos, a ver las entradas que tomamos y las entradas que se pudieron haber tomado, porque esto siempre vamos a ver que muchas veces podemos observar y proyectar una entrada y también pasa de que después que se da la entrada nos damos cuenta cómo podríamos haberlo aprovechado. ¿A quién le ha pasado eso? Que no tomaron la entrada por algún motivo y después se dieron cuenta que se dio y que por algún motivo no la tomaron. ¿Les ha pasado eso? A ver, Sí, sí, ¿no? bastante. Ok, ¿y por qué creen que les pasa eso? ¿Será por una falta de confianza, por que no estaban frente al gráfico? ¿Por qué creen que les pasa eso? Falta de confianza. Ajá, ok, ok. Entonces yo aquí lo voy a ir anotando, falta de confianza. Pero es A mí normal, la fractalidad. sí, la A mí la fractalidad. fractalidad. Sí, horrible. Esta semana me fue mal con la fractalidad. Bueno, hoy. Ok, ya los vamos a ir a ver. Preparen ahí todas las entradas que tengan, que hayan tomado, sí, el que se anime para debatirlas, para ver qué había, qué no había, ok. Y así las vamos a poder ver todos. Ahí se siguen sumando. Perfecto. Bueno. La idea, además de ver las entradas, ¿ok? Es que podamos aprender cómo completar el registro operativo en la plantilla de la operativa diaria para que puedan llevar un seguimiento detallado durante la semana. Sea que tomen la entrada o que no tomen la entrada, es importante, sea los viernes, como estamos haciendo ahora, o los días sábados, al fin de semana, el día que a ustedes les quede mejor, evalúen dónde estaba el precio en el análisis premercado, que lo hemos hecho el lunes, ¿ok? Todos aquí tienen que hacer su análisis premercado para ubicar cuáles son las zonas de interés, los posibles escenarios, ¿ok? Y al terminar la semana también es importante ver lo que observamos, lo que no observamos, porque de eso se aprende. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente con la plantilla. Entonces, aquí la mayoría lo tiene, el que no la tiene, me dice, aquí yo, por ejemplo, les muestro cómo tengo la mía. Sí, está configurada los días sábados en su calendario de operativa diaria. Ustedes tienen un ítem que se llama recap semanal, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Yo te lo voy a mostrar para que tú veas cómo yo lo completo, pero sabemos que no tienes que completarlo exactamente igual que yo. Te voy a mostrar para que tengas como un pantallazo, ¿ok? De cómo completarlo de manera efectiva para que sepas cómo medir las entradas que tomaste, el resultado que tuviste y las entradas que tampoco tomaste, ¿ok? Vamos a empezar con euro dólar. A ver qué han estado operando esta semana. Operaron euro dólar, ¿qué más han operado? Yo, por ejemplo, esta semana Bueno, operé Dora. Sí, S&P. yo Entonces verdad. vamos a ver euro dólar, S&P 500 y ustedes dirán en el chat qué más han estado operando. ¿Alguien más ha operado algo que no sea euro dólar o S&P 500?
No, la mayoría euro dólar, buenísimo, ok, perfecto. Entonces miren esto, no llenamos nada acá, acá recuerden que toda esta parte es para el registro diario, ¿ok? Donde vamos a colocar el balance al inicio del día y vean que hay muchos que todavía no lo hacen y es importante, no es que lo hagan porque yo se los digo, háganlo por ustedes porque cuando lo hagan se van a dar cuenta de la importancia de saber qué balance tenía en mi cuenta al inicio del día, qué activo estoy operando, en qué sesión, cuál era el rango, cuál era el fractal, qué punto de interés estaba cerca, cuál era la estructura en 30 minutos, qué tipo de operación hicimos, si fue compra, venta, si fue un retroceso, si fue en contra o a favor de la tendencia, ¿ok? La relación riesgo-beneficio. Miren que aquí yo lo adapté a mi operativa, ¿ok? Yo generalmente uso dos puntos de entrada, entonces, ¿qué voy a poner cada día operativo? ¿Qué porcentaje de riesgo estoy poniendo en el punto uno de entrada y el lotaje correspondiente una vez que lo calculé con la calculadora? Lo mismo con el punto 2, la hora de ejecución. ¿A qué hora estoy programando mi orden o entrando al mercado? La proyección en el link, la proyección o el resultado al final, que esto yo personalmente me di cuenta que no lo estaba completando cuando terminaba el día operativo, no lo completaba y después cuando necesitaba medir cuál fue mi proyección y cuál fue el resultado, no tenía los gráficos del resultado. Seguro les ha pasado y es importante porque si tú capturas el resultado, por más de que haya sido take profit o stop loss, sobre todo en el stop loss, te vas a dar cuenta por qué tocaste stop loss. Quizás la zona no era de alta probabilidad, no había confluencias. Eso es lo importante de tener todos estos detalles. Es la única manera en la que te vas a poder medir, ¿sí? Resultados, si fue take profit, break even, cierre manual, stop loss, si no activó, ¿ok? Y aquí la parte más importante es que con cada operación tú tienes que saber el porcentaje del resultado que tuviste, que si lo tienes en FTM o en Top Tier en tu proveedor en donde estés operando, vas a tener las métricas para saber el porcentaje del resultado. Si perdiste, si ganaste, si cerraste manual, para que registres aquí cuál fue en términos de porcentaje tu resultado de ese día. Y luego también en dinero, el resultado 1, el resultado 2, en mi caso que tengo hasta 2 operaciones por día, voy a poner cómo terminó cada una de las operaciones y al final el resultado final del día, ¿ok? Y por último, está el balance al finalizar el día. ¿Para qué me sirve esto? Para yo saber si al final del día y al inicio del día, al final del día, cuál fue la diferencia. O sea, mi balance aumentó o disminuyó con mi operativa este día. Y la tasa de aciertos, que también, tanto en Top Tier como en FTMO, cada operación que ustedes hacen les modifica la tasa de acierto. Entonces, por eso yo insisto mucho en que cada día que ustedes tengan una operación, obviamente que active, porque si no activa no te va a modificar nada, pero si activa, sea profit, sea stop loss, vas a tener una modificación en tu tasa de aciertos. Entonces es importante que la vayamos cargando esto diariamente. Lo que te estoy mostrando en este momento va a ser el resumen, ¿ok? Por ejemplo, vamos a empezar desde el día lunes 22. ¿Qué hice yo aquí en el eurodólar? Lo estuve revisando hace un rato, hice mi recap semanal y como ustedes van a ver, hay algunas que las hice como análisis, como modo backtesting, y hay otras que están en tiempo real, que es lo ideal, que lo hagas en tiempo real. ¿Y cómo vas a hacer esto? Tienes tu registro diario, cada uno de tus días, donde haces tu análisis premercado y tu proyección. ¿Cuál es la idea? Que al final de la semana, sea viernes o sábado, llenes esta plantilla de esta manera, que puedas colocar el día y que puedas colocar la operación que hiciste. Por ejemplo, en este caso, esta operación no fue tomada, pero después de ver toda la semana, ¿ok? De hecho, ese mismo día estuvimos observando que el precio no había cambiado la estructura todavía. Entonces, podíamos buscar una compra que era arriesgada porque estaba en un punto de interés extremo de compras, pero la estructura era bajista, no había cambio estructural. Entonces, ¿qué pasó? Terminó el horario operativo, no sé quién lo habrá visto, quién operó el lunes, vayan escribiendo ahí si alguien operó eurodólar el lunes. Acá lo que vemos, vamos a empezar a marcar porque esta es ahí está, Esteban creo que compró. Entonces, miren esto. Tenemos la toma de liquidez y aquí genera un rompimiento. ¿Qué pasa? No fue con cuerpo de vela el rompimiento para indicar volumen bajista, pero como no había tampoco la finalización del fractal, convenía buscar ventas por continuidad. ¿Por qué? Porque el precio estaba fallando en crear rompimiento al alza. Entonces, miren aquí el patrón, ¿ok? Que estamos observando. Porque esto es lo importante, que ustedes vean cuál es el patrón que van a utilizar para operar. Aquí tenemos el rompimiento a la baja,
tenemos el inicio y tenemos el final. Vemos aquí cómo este día, al finalizar Nueva York, el precio tomó la liquidez de todos estos equal low y cambió la estructura. En ese momento, desde el inicio hasta el final del fractal en 15 minutos, yo lo que hago es marcar un Fibonacci para utilizar el 50% y con los niveles 70 y 80 lo que hago es buscar liquidez o imbalances, ¿ok? Lo pueden hacer sin el FIBO o con el FIBO para ayudarse simplemente. De ahí en más tenemos un fractal bajista, inicio, final, 50%. Entonces, para vender por la continuidad del order flow, mira cómo usando esta liquidez, ¿ok? Podemos fijar nuestro primer punto de entrada en ventas. Y para compras, según cómo hayas comprado. Por ejemplo, Esteban compró, se podía haber tomado acá, se podía haber tomado acá. Hay distintas formas, de que depende de tu patrón y de lo que tú hayas visto o que has considerado para tomar la entrada. Entonces, esta es la proyección que, como ves, no está en tiempo real. ¿Cómo te das cuenta que no está en tiempo real? Porque no está el relojito. Lo hice hace un rato, de hecho aquí está, hace menos de una hora, lo estuve haciendo y fíjate que el después es lo que nos interesa, el resultado, o sea, ¿qué pasó? Listo, el precio retrocedió, creó liquidez, sacó toda la liquidez de los máximos y se dio la continuidad. ¿Pero qué ocurrió? Que se dio muy fuera de horario, ¿ok? Pero aquí también al mismo tiempo, el que compró pudo haber tomado beneficios, sea que hayan entrado aquí, que fue como la primera reacción, aquí, que es como habíamos visto, había activado en Londres, y cuando nosotros iniciamos nuestro preanálisis, el precio estaba como por aquí. Entonces dijimos, bueno, esto es liquidez, se puede tomar compras por debajo de la liquidez y mira todo el movimiento que dio al alza. Pero ¿qué pasa? Ahí nos damos cuenta que el precio falló en crear un rompimiento al alza. ¿Ok? No se está dando el fin del rango todavía, por ende, ¿qué pasó? Se dio la continuidad este día. Sea que tú tomaste o no tomaste la entrada, lo que tú tienes que evaluar es qué viste y qué no viste también. Porque de eso es de lo que tú vas a aprender. Si tú no haces este recap semanal y empiezas el lunes tu nueva semana, ¿qué crees que va a pasar? Quizás vas a seguir tomando las mismas operaciones o viendo las mismas cosas porque no te tomaste el tiempo de evaluar los patrones que se dieron y que se dieron y no viste. O sea, que los tomaste o que no los tomaste. Era una de las especulaciones del lunes, toma de altos y toma de bajos, exactamente. Habíamos visto este punto máximo que habíamos dicho, podría convertirse en el nuevo inicio del fractal. Y de hecho rompió, después vino a retroceder y ya sabemos de ahí en más cómo se ve en pantalla que se dio el 1-3. ¿Ok? Eso por un lado, el lunes. Operaron Esteban y Ana. ¿Y qué tal? ¿Compraron o vendieron? Ay, no recuerdo, a ver. Ahí está, Yo busquen sus tenía, diarios, busquen sus calendarios de operativa Ajá. diaria para que vayan repasando ustedes también, si vieron esto mismo, si vieron algo diferente, ¿ok? yo ese día Buenísimo. compré y saqué beneficio ese día, o sea, en break-even, porque igual no tuvo un movimiento tan alto. Claro, es bien, Claro, pero que ahí yo nos no damos tengo cuenta crédito. que según donde compraste tú, Yo sabiendo, también y hice compra. ahí va, sabiendo que estábamos en un punto de interés, si comprábamos, que siempre les recomiendo que si vamos en contra del order flow, tengamos presente dónde tomar beneficios, porque se puede dar la continuidad y dejamos dinero sobre la mesa si no hacemos un cierre parcial y el precio nos dio una reacción. Ahí vamos a ver el que comparte David. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué vio David? Ah, vio la compra también, compró y se te dio take profit. ¿Cómo terminó tu operación? Muy bien. Toma de liquidez y ya te fuiste directamente con la compra. Sí, ¿Y o la sea, operaste? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el resultado? no, sí lo operé, o sea, estaba un poquito intranquilo porque prácticamente el fractal no estaba tan visible, digamos, ese día. Entonces, yo lo que hice, bueno, me arriesgué un poco porque dije, tengo liquidez anterior, entonces puedo realizar, pero justamente también vi un imbalance, o sea, en mi temporalidad de 5 minutos y vi un order block. Entonces dije, es muy posible que no se dé la compra como yo espero en mi horario. Entonces dije, tal vez de ese punto voy a hacer que rompa la estructura y establecer prácticamente el fractal en 30 minutos que yo estaba verificando. Entonces vi que estaba llegando al imbalance, pasó el imbalance que estaba ahí y pasé a cerrar la venta, digamos, digo la compra.
para tener, digamos, un poco de profit. Muy bien. Bueno, eso es importante. Sabemos cómo entrar y también es importante saber cómo salir. ¿Sí? Que es para esto que estamos haciendo todas las conexiones, para que veamos cómo gestionar cada operación. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué podemos observar? Que si David, por ejemplo, utilizaba un break-even, ¿qué iba a pasar con la operación de David? Si David entró aquí y puso break-even, esta mecha lo sacó y no ganó nada, pero después de que lo sacó, se dio el movimiento con volumen alcista. Entonces, por eso es importante saber en qué punto voy a salir y eso depende mucho del backtesting. No hay una fórmula secreta que yo te diga tienes que salir en relación riesgo-beneficio 1-2. ¿Ok? Es Puede, totalmente adaptable al contexto. Sí, dime. O sea, por ejemplo, yo ahí vi primero la compra, ¿no es cierto? Porque sí tenía el punto de interés que no veo por qué no se marcó, está justo encima del choch, el punto de interés, el cual, digamos, yo planteé en esa mitad. Y exacto. Y se dio, digamos, la operativa de mi compra. Pero, o sea, mis confluencias estaban más para dar la venta justo cuando estaba marcado ahí con el imbalance a donde llegó, digamos, donde yo le tomé el take profit. Entonces, Ok. prácticamente puedo coger ni bien termina, o sea, cierro la compra, tomar como venta, porque yo decía, o sea, prácticamente se va en retroceso, pero, o sea, según lo mío decía, no puedo hacer una operación tras otra tan seguidamente, por más Claro, confirmación. bueno, eso tienes que definir hasta cuántas operaciones. Por eso ustedes ya pasaron por definir todas sus reglas operativas porque es lo que te va a salvar en un punto de saber si entrar o no. Y también va a pasar, y quiero que ustedes observen, que ustedes al inicio del día pueden determinar una dirección alcista, como habíamos visto, está en punto de compras, pero con el pasar o con la acción del precio, tu análisis puede cambiar en algún punto. Puedes pasar de tener una dirección alcista en compras a ahora tener confluencias de ventas y eso también está bien, lo tienes que escribir, lo tienes que anotar para ver en qué casos cambia tu dirección, porque también es válido, siempre que respetes tus reglas y no sobreoperes si tomas una o hasta dos operaciones, que es lo que la mayoría tiene en su plan de trading, va a estar bien. De hecho, hay muchas veces que pasa que el primer punto de entrada es perdedor, pero sigues especulando el mismo movimiento por la liquidez y se da después en el segundo punto de entrada, que es por ese el motivo que yo en mi operativa personal uso dos puntos de entrada, porque hay veces que se va el primero, hay veces que se va el segundo y hay veces que te va a barrer. Entonces, así es como ustedes tienen que ir analizando todas las entradas. Vamos a ir al siguiente día, ¿ok? Vamos al martes. ¿Qué tuvimos el martes? El martes terminó de darse el take profit, se dio toda la continuidad, pero no había finalización de rango. Si nos ponemos a ver desde el inicio de la sesión, no hubo Ujú. finalización. ¿Cuándo se dio recién la finalización? Al final de lo que es mi Kilson, en este sentido, ¿sí? Entonces ese día no vi nada que se pueda haber tomado eso. Si yo no operé, ok, voy a ir a ver qué oportunidad quizás no vi, pero ¿ven algo aquí? ¿Alguien operó el día martes? Yo pedí el día martes, pero Yo operé compra y obviamente perdí. Ahí va, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué perdimos en las compras? ¿Había confirmación de compra? ¿En qué temporalidad operaste, Caro? 5 minutos por debajo de una liquidez que había. O sea, le puse por debajo de los mínimos. Yo dije, bueno, aquí puede que dé la vuelta el precio. Ya fue especulando, no fue confirmación y nada, simplemente por liquidez. A ver, vamos a ver por aquí. Ok, Bueno, Yo sí, aunque también la compra. estaba en una zona del lado izquierdo, estaba en una zona que podía reaccionar, por eso especulé la compra. claro, vamos a verlo aquí. Miren, esto también sirve muchísimo. Si tienen el reproductor de barras, cortan su gráfico, se van a ver en 4 horas. En 4 horas habíamos visto que se estaba dando el cambio de la estructura, o sea, se Exacto. podía dar, todavía no estaba confirmada. En realidad sí, ya se había confirmado el cambio de la estructura y ya si empezamos a bajar temporalidades, vemos, mira, está completamente bajista y aquí es donde viene el riesgo de comprar en 5 minutos si en una hora está súper bajista. Sí, que es lo que tenemos que aprender. No está mal perder por comprar. Lo que está mal es no evaluar por qué perdí. Saber qué fue lo que vi o lo que no vi para tomar la operación. Sí, sí, vamos, por ejemplo, 30 minutos, vamos bajando temporalidad y mira, todavía no había cambio estructural. 15 minutos, pero si vemos acá que muchos utilizan por aquí, podíamos haber dicho que había un imbalance, liquidez y todo lo demás, pero la estructura interna iba completamente bajista. Vamos a ver en 5 minutos. Ahí se estaba creando mucha liquidez.
Esto fue lo Exacto, que yo vos vendí viste. por debajo del Ahí va. submínimo. Tenemos el primer choch, que como hemos visto muchísimas veces, la mayoría de las veces, cuando vemos un cambio estructural, se convierte en inducción. O sea, la mayoría de las veces el primer cambio estructural se convierte en inducción. Entonces, fíjate, seguramente tú me dices que compraste por debajo de la liquidez, algo así. Sí. ¿Y cuántos pips de stop los usaste? Eh, 6. 6, ahí va. Mínimo 1, 3, ¿vas vos? Sí, voy 1, 2, 1, 3. No me acuerdo qué le puse ahí. Ok, Barrió fíjate esto. rapidito. Activa la entrada. Claro, activa la entrada. Miren, nunca hay cambio estructural. Entonces, ¿qué fue esto? Una inducción para que compremos, pero la estructura venía totalmente bajista. Entonces, evalúa qué fue lo que viste o lo que no viste para comprar y de esa manera te vas a dar cuenta cuándo conviene comprar o no. Ahí, por ejemplo, también David, bueno, este no se ve tan bien, vamos a ver este, ahí está. Bueno, ahí se ve la venta. Es más a la izquierda, Naive. O sea, le puse el primer gráfico porque es lo Ah, que aquí. lo vi como una posible compra utilizando un order block en quiebre. Entonces, porque se daba, digamos, estas confluencias cuando para utilizar el order block en quiebre. Pero entonces yo tomé, digamos, dos entradas ese día. Primera entrada fue con pérdida. La segunda entrada, o sea, llegué a la mitad del order block y dije, no, prefiero cerrarlo porque no se está dando como yo pienso y salir con algo de profit antes de haber tenido toda una pérdida. Ok, bien. Bueno, 2 días operativos, lunes y martes operativo, bien. Ahí tenés que ver y evaluar justamente si el patrón finalmente, porque en realidad no llegó nunca al take profit. Ahí es que vemos, nunca creó rompimientos al alza. Vean que seguía creando puntos mínimos. Aquí de nuevo cambió la estructura y así vamos. Era como que no finalizaba todavía la estructura. Entonces, ¿qué vas a hacer en tu gráfico? Así como te estoy mostrando aquí. Yo se me perdió. Vas a colocar si operaste o no operaste. Vamos al miércoles. El miércoles se dio el fin de la Y cambié. estructura, cambió la estructura, ok, en 15 minutos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Podíamos haber proyectado ya para el jueves porque terminó el miércoles y no había pasado nada. Y ya para el día jueves podemos observar, bueno, fíjense, justamente también se convirtió en inducción y después de toda la liquidez, aquí es donde ustedes van a analizar por qué perdimos, porque si se dan cuenta, muchos vieron las compras. Y así como muchos estamos viendo las compras, también vamos viendo cómo se crea toda la liquidez que finalmente el precio sacó a todos los que estaban comprando y después se dio el cambio de estructura. Ujú. Ahí en ese momento, miren cómo tenemos rompimiento, que es un tipo de trade por reversión, porque la estructura viene bajista, estaría operando la reversión, ¿ok? Y de nuevo vean el mismo patrón, inicio y fin del fractal, espero que termine aquí con la toma de liquidez y el cambio de estructura. Aquí tengo el 50% y como te digo, utilizo el 70 y el 80 para ver dónde hay liquidez. Y mira dónde había liquidez. Había liquidez aquí y no había imbalance. Ujú. Entonces, ¿dónde podríamos haber tomado la entrada? En este punto. Ya vos determinarás cuál es el punto que te hace sentir más cómodo. Esto es una proyección, mira que no es en tiempo real. La hice como modo backtesting hace un rato también, viendo que se dio la compra. De hecho, la vi el día ya cuando se había dado, pero ¿qué pasó el jueves? Teníamos un evento restringido, que aquí incluso está en la operativa. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Coloco, cuando hay evento restringido, lo coloco así los jueves. Como había un evento restringido en ese momento, no iba a tomar un riesgo en ese horario. ¿Y qué pasó después? Justamente el precio activó a las 3:30 en Londres y después en el horario de la noticia volvió a la zona. O sea, pudiste también haber tomado la entrada. Mira aquí. O sea, la primera reacción fue esta. ¿Y por qué crees que reaccionó ahí? ¿Qué confluencias teníamos? Teníamos liquidez previa, ¿ok? Teníamos el inicio y el fin del fractal alcista para compras, liquidez previa y se pudo haber tomado esta entrada. En Londres e incluso también en Nueva York con la noticia. Esto fue justo en la noticia que el precio vino,
también a tomar liquidez y se dio el movimiento en compra. Ese día ¿Alguien yo operó el vendí, jueves? me fue bien. Ese miércoles yo Ok, vendía por vendiste. encima, me fue Ajá, bien. vamos a ver. Bien, me encanta, porque miren cómo estamos viendo una compra y también podemos ver una venta. ¿Dónde vendiste vos? Ahí arriba del máximo anterior. ¿Por aquí? Esa, exacto, arriba. Ok, entonces vamos al gráfico, vamos a ver. Ok, este fue el martes. Ay, está marcando el rompimiento. Claro, estamos en 5. Paren, 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 paren. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces aquí estamos día miércoles, vemos cómo empezó. Creo que es mejor así para ver todos como el movimiento real. Vean ahí, se estaba creando mucha liquidez. En ese momento ya podemos empezar a especular una compra por debajo de esa liquidez. Entonces vemos aquí cómo activo en Londres dio la primera reacción. Y fíjate lo de los parciales. ¿Cuál era tu punto más cercano? Este máximo. Si este máximo es roto, ahí yo puedo tomar o mi primer parcial y puedo entender que si ya rompió ese, mi siguiente punto objetivo es este siguiente máximo. Entonces, así es como ustedes van a manejar su gestión de riesgo. Ven ahí, el precio 10.5, justo con la noticia, también se disparó. ¿Y a dónde vino? Ahora a neutralizar estos máximos. ¿Ok? Y Pero eso ahí es de- se dio la venta. Por liquidez, el mismo patrón que estamos viendo, que por lo menos David lo operó al inicio de la semana, o el mismo patrón que vos misma, Caro, usaste para comprar, ahora lo usaste para vender. Liquidez del día anterior en punto máximo, ¿ok? ¿Y dónde tomaste tu punto de entrada? ¿Ahí en la liquidez o en el order block? Ah, estás muteada, ¿eh? Sí, No por te escucho. encima, exacto, Por le puse por encima. encima de este máximo, le puse 5.6, me fui 1.3, Hermoso se dio, pero inmediato. Este es el tipo de trade que se da inmediatamente. Ahí está, por order flow, ahí veníamos bajista. exacto, yo agarré Entonces, este bloque de la izquierda, yo agarré por ese bloque, bueno, vi que ya había mitigado esto, por eso lo puse por encima, y había una ineficiencia arriba y una ineficiencia también por acá, entonces, bueno, tenía mucha probabilidad. muy bien. Excelente, Caro, genial. Entonces se dan cuenta cómo podemos ver compras por reversión y podemos ver ventas por continuidad. Y quizás donde alguien estaba comprando, fijando como nivel de objetivo el máximo, otra persona está esperando la neutralización del máximo o la toma de liquidez para vender y continuar. Porque vean de nuevo, no está rompiendo con cuerpo de vela. Lo que hizo fue simplemente tomar liquidez para una posible continuidad bajista. Se termina el día. Y aquí lo que podemos ver es cómo comprar, porque dentro de nuestro fractal bajista, aquí lo pueden ver mejor, tenemos el fin de una hora y tenemos el fin de la estructura bajista. Tenemos un fractal que divido el 50% y estamos en zona de compras. ¿De qué otra manera también se podría haber comprado? Desde el inicio hasta el final, solo que aquí es más riesgoso porque como vemos, estamos en contra del order flow. Pero fíjate lo mismo, liquidez. Y esta liquidez la podríamos haber utilizado hoy viernes para tomar un punto de compras. ¿Alguien operó hoy? Sí, pero Miren ahí, yo, el Yo mismo operé patrón. venta y no se me activó, Ahí yo operé va. hoy venta, no se activó, llegó cerca y no activó. ¿Y dónde vendiste? Aquí en este bloque. Es también por encima, exacto, yo fuera puesto 2 puntos de entrada Sí. en el bloque o por encima, y la puse fue por encima Ah, ok. porque Bueno, ven. vi que la compra estaba con mucha fuerza y dije, no, esto no se va a frenar acá y resulta que se Claro. dio en el bloque. Ahí va. Fíjate esto, lo mismo, el que está comprando por una continuidad, también el nivel objetivo de máximo. Mira ahí, ahí se activa la primera, el que vendió en el bloque, se le activa la primera orden en este punto. ¿Y qué pasó después? Ah, se fue de ahí. No te activó, me decís. Sí, exacto, llegó Y de cerca y ahí se fue. terminó el día. Ya.
Ahí quedó, Excelente digamos, operación. quedó. Pero ven, lo importante es que podamos hacer todo el análisis de qué operamos, qué no operamos y registrarlo, ¿ok? De esta manera para que veamos cuál fue la proyección y cómo terminó la semana. Si vendí donde vendí, si compré donde compré, si perdí porque perdí, para que de esta manera podamos tener la medición de la semana, ¿ok? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Neve, una consulta. Sí, Bueno, yo normalmente no opero cuando están con noticias. Normalmente mi análisis premercado, digamos, es de 7:30 hasta las 8, digamos, horario New York, para comenzar, digamos, a operar desde las 8 hasta las 11 para ver, digamos, entradas por mercado. Más o menos así me opero yo. Y prácticamente, digamos, o sea, yo lo que veo es que más o menos ustedes realizan a veces swing trading, o sea, que realizan las operaciones antes, pero yo no sé cómo poner, por ejemplo, sí veo que algunas operaciones a través de mi backtesting sí se dan, pero no están en el horario en el que yo puedo tomar, por ejemplo, digamos, o bien es muy de madrugada para mí, o muy, bueno, muy de madrugada prácticamente. Entonces, sí me gustaría un poquito aprender de cómo le puedo colocar, digamos, los trades. Programar. Exacto, para poder colocarlos y realizar, porque muchas confluencias se dan, pero yo no lo puedo ver. ok, sí. Bueno, si les parece, mañana vamos a ver ahí como fugazmente cómo programar los limits, porque también Ana quiere hacerlo, pero vos te referís a la orden limit, como dejarla programada para que active en cualquier horario. Ok, O sea, hago mi análisis, por ejemplo, yo normalmente de lo que hago es revisar que ni bien termino, reviso qué es lo que fallé o cómo puedo mejorar y sigo viendo, digamos, la gráfica nuevamente en 4 horas, en 1 hora, en 15 minutos y coloco más o menos. Por ejemplo, pasé en este momento una imagen en la cual, digamos, sí operé una venta el día de hoy, pero también se dio otra venta después de mi horario operativo. Entonces, es, ok. es Ahí es importante definir qué vas a hacer. Si tú ves, que es lo que les digo, muchos queremos hacer trading solamente en un horario, en una sesión, pero después nos damos cuenta Ujú. que el precio quizás va a reaccionar en Tokio, en Londres y no estamos. Entonces ahí es importante que vos puedas como preguntarte, ¿estoy dispuesto a dejar una operación mientras duermo sin que tenga que estar soñando con qué está pasando en el gráfico? Porque la idea es que fluyas con el precio. A mí me pasó durante mucho tiempo como de Ya. encontrarme con la operativa. No quería, o sea, es como que no podía dormir, estaba impaciente de lo que estaba pasando y por eso decidí operar en un horario. ¿Qué pasó después? Cambió totalmente la perspectiva. Ya no quería estar prisionera del gráfico en un horario, sino que ahora ya estoy con un tipo de trading intradiario, que de hecho ya les quiero mostrar acá cómo les programo yo las órdenes o las que tuve esta semana en el S&P. Pero respondiendo a tu pregunta, David, es totalmente personal. Preguntarte, también en base a los resultados, si se te están dando más entradas fuera del horario que estableciste, replantear tu regla del horario y pasarte a una operativa intradiaria donde programes una orden en tu zona y ya de ahí en más sea esperar con paciencia. ¿Sí? Ya. Porque eso va a pasar, de que te activen después. Vamos a ver aquí rápido, quedan 3 minutos 40. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Lunes 22, el precio habíamos visto que todavía no había cambiado la estructura, sin embargo aquí en este momento vemos lo mismo, el rompimiento se había generado con mecha, no estaba rompiendo con cuerpo, entonces había probabilidad de que sea por continuidad bajista. Sin embargo, yo con el mismo patrón de cambio estructural, inicio y fin del fractal, 50% y buscando la liquidez por aquí. Definí mis dos puntos de entrada, ¿ok? Esa entrada, y aquí les muestro, miren, esta entrada yo la programé el lunes, esta entrada fue en tiempo real, fue una proyección, aquí ustedes se van a dar cuenta que es en tiempo real porque está el relojito, es una imagen que saqué en el momento de mi preanálisis, ¿ok? Ni siquiera el preanálisis, vean cómo aquí ya estaba terminando el horario operativo, ¿ok? Yo dejo programada la orden, el día martes sigue subiendo, ¿ok? No termina la estructura alcista todavía. Y ya el día miércoles, ¿qué ocurrió? Terminó la estructura alcista, se alineó bajista y mis dos operaciones terminaron en stop loss. ¿Pero por qué? Porque se dio la continuidad bajista. De hecho, bueno, aquí les puedo mostrar el MetaTrader cómo la entrada directamente fue a stop loss, o sea, no,
Solamente ahí tuvo una pequeña reacción y después se fue directo a stop loss. Y está bien, o sea, es probabilidad, forma parte del análisis y de entender qué pasó. ¿Y qué pasó ahí? Era que simplemente el precio todavía no había cambiado la estructura, seguía el order flow bajista. Entonces fui en contra. Es como cuando decimos, viene un cuchillo cayendo y vos pones la mano y querés que el cuchillo se detenga justo ahí. ¿Qué va a pasar con tu mano? El cuchillo te va a pasar a través de la mano y eso fue lo que pasa con este tipo de operaciones de reversión. Por eso es entender qué tipo de operación me da mejores resultados. Después pasó A el mí se me jueves. están, Naive, a mí se me dan mejor Sí. en las ventas. Todavía Bueno, ¿ves? en la compra me cuesta. Y estoy empeñada en vender, en comprar en reversión y me va mal. Entonces yo dije, no, ya no compro más y que especulando que no Ahí compro hay un más, tip sigo de vendiendo. Fede que me dice siempre. A ver si anda Fede por ahí con su micrófono. A mí también me está pasando eso. Quiero El que sesgo comprar de la solo en dirección. reversión. Escuchen ahí ese consejo de Fede, que me lo dice siempre porque a mí me Literal. suele pasar. Hace unos 5 años más o menos lo aprendí. Pero bueno, es como dar vuelta a la escala del gráfico. Si estamos viendo el gráfico en tiempo real, así como está ahora, por ejemplo, damos vuelta a la escala y es como que vamos a Aquí ven, sacarnos, invertir escala. Y invertir se ve el escala. gráfico al revés. Es como que ahí vas a especular en lo que sos bueno realmente. O sea, si estás, en este caso estamos viendo compras anteriormente, ¿verdad? Sí, hay Sí, compra. muchas compras y ventas Claro, marcadas. este es el Pero ahí original. te quita el sesgo, digamos, a dónde está el precio realmente y si hay confirmaciones para que tú compres o si también hay confirmaciones para que tú vendas y te saques el sesgo de solamente estás viendo ventas o que solamente estás viendo compras, digamos. Prácticamente es eso, es sacarte el sesgo de lo que estás viendo actualmente porque, como saben, en el mercado siempre es la reverencia, digamos, con la moneda que tiras al aire. Si la tiras 10 veces, va a salir cara o cruz en un 50 o 50%. Entonces esto te quita un poco el sesgo de si soy malo comprando o si soy malo vendiendo, es como qué harías en los dos escenarios diferentes. Si el precio está acomodado como para ventas, venderías, o si está acomodado para compras, comprarías.